Ángela Camargo Uribe, recipiendaria el día de hoy, don Juan Carlos Vergara Silva, director emérito de la Academia, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos honorarios de número correspondientes, señores invitados especiales, investigadores, profesores y alumnos que acompañan hoy a doña Ángela Camargo en esta ceremonia en que se recibe como miembro correspondiente de esta entidad. Pues yo debo resaltar muy especialmente la presencia de Ángela Camargo Uribe en esta institución. Ella es una educadora, una investigadora y una persona con profundas vinculaciones a la academia y a todo lo que tiene que ver con la enseñanza. Y a su vez hace parte de un grupo de mujeres que fueron aceptadas por esta corporación en el año pasado, cuando se hizo elección de nuevos miembros de la corporación. Y por primera vez en la historia de esta institución fueron elegidas más mujeres que hombres, lo que quiere decir que esta institución se verá fortalecida por la presencia femenina, que sin duda traerá grandes frutos para todos los programas y para todos los proyectos de esta institución. Ángela Camargo es magíster en lingüística y licenciada en lenguas, profesora e investigadora. En las áreas de lingüística general, psicolingüística cognitiva, lingüística aplicada a la enseñanza de las lenguas, lenguaje, cognición y educación, aprendizaje y enseñanza. Es decir, un grupo de disciplinas que compaginan exactamente con lo que es el proyecto de esta institución. Su presencia en la Academia de la Lengua nos va a ser muy útil y sin duda ese acervo de conocimientos que la acompañan contribuirán para robustecer los objetivos institucionales. Hemos estado empeñados en los últimos años, desde la dirección del doctor Jaime Posada, con la continuidad del doctor Juan Carlos Vergara, de impulsar activamente todos estos programas lingüísticos y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del lenguaje, porque Colombia es precisamente un epicentro de la lengua castellana. En Colombia se dice que se habla el mejor castellano del mundo y debemos no solamente ratificarlo, sino comprobarlo a través de reiteradas acciones que así lo indiquen. Entonces, la presencia de Ángela Camargo, con toda esa experiencia que acompaña su hoja de vida, como investigadora, como docente, como persona entregada de tiempo completo a la academia, pues nos va a representar un elemento fundamental en todos estos propósitos. Como director de esta institución, quiero darle la bienvenida y ya se encargará el doctor Juan Carlos Vergara Silva de expresar ese discurso de bienvenida en esta ocasión. Muchas gracias. Don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Don Juan Carlos Vergara Silva, director emérito de la Academia. Respetados académicos, queridos familiares, amigos y colegas que me acompañan en este día. Recibo con alegría e ilusión esta nominación como miembro correspondiente de la Academia, institución a la que han pertenecido y pertenecen importantes intelectuales a los que he admirado y de los que he aprendido significativas lecciones
como persona y como lingüista. Por lo anterior, me siento muy honrada. En una feliz coincidencia, este nombramiento ocurrió por la misma época en que recibía mi jubilación como profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, jubilación que, aunque deseada, me encontró con dudas sobre cómo y en qué ocupar mi tiempo ganado. Bueno, la vida me respondió con claridad y contundencia. Mientras pueda, seguiré haciendo lo que más me gusta: estudiar, investigar y enseñar. Son de rigor entonces los agradecimientos a la Academia por este nuevo espacio de crecimiento personal y a la Universidad Pedagógica Nacional por proporcionarme oportunidades de investigación, formación y acción educativas que condujeron mis pasos hasta aquí. La exposición que he preparado para ustedes recoge entonces algunas de las líneas de trabajo desarrolladas durante mi labor como profesora de la pedagógica, ideas que espero tengan eco en los campos de acción de la Academia. Comienzo entonces. La relación lenguaje-conocimiento en el proceso de aprendizaje. Tanto en el ámbito de las propuestas neurocientíficas sobre el funcionamiento de la mente humana, como en el de la investigación lingüística y psicolingüística respecto de la función cognitiva del lenguaje, se reconoce la relación lenguaje-conocimiento como estrecha y necesaria. Desde el ángulo neurocientífico, el lenguaje es el mecanismo que permite hacer menos efímeras las configuraciones sensoperceptivas generadas en la interacción del cerebro con el entorno, para así poder operar con ellas en ausencia de la experiencia. Es a ello a lo que llamamos cognición. Como lo planteaba la lingüista colombiana Lucía Tobón de Castro, el lenguaje es la aptitud para transformar sensopercepciones en estructuras mentales, crear signos y combinarlos de manera tal que resulte posible transmitir los conceptos de la mente a otros y de manera inversa aprender formas o representaciones empleadas por otros y transformarlas o asociarlas con conceptos que ya residen en nuestra conciencia. Desde el ángulo lingüístico, lejos estamos ya de una visión de lengua restringida al sistema convencional de signos con niveles de representación y reglas de combinación y contraste. El giro cognitivo de mediados del siglo pasado, originado precisamente con la inscripción de la lingüística al conjunto de las ciencias cognitivas, condujo a una concepción del lenguaje como una facultad de la mente-cerebro y a una idea de lengua como una competencia, un conocimiento que da lugar a significaciones imposibles de alcanzar por otro medio, a otros conocimientos que no se darían si éste no existiera. Así, comprender el lenguaje supone abrir una ventana para comprender la mente humana. Lejos estamos aún de alcanzar este propósito, pero sin duda el camino más sugerente, interesante y productivo es a través del estudio de las miles de lenguas naturales que la facultad lingüística ha producido y producirá mientras existamos como especie. Cada una de ellas es prueba de las posibilidades infinitas del intelecto humano. El lenguaje y el conocimiento poseen entonces una conexión cierta y manifiesta en la comunicación. El gran potencial expresivo de nuestra lengua radica en que es posible asociar secuencias estructuradas de sonidos con cualquier idea, concepto, emoción o ilusión que surja en la mente de alguien. ¿Cómo se logra esto? Dice el científico cognitivo Steven Pinker que la adquisición de la lengua materna no se parece a descifrar un código secreto. No se trata de identificar combinaciones posibles o incorrectas o de atribuir significados a formas particulares. En el curso del desarrollo lingüístico, los niños no funcionan simplemente como receptáculos de palabras. Antes de producir algo parecido a una lengua, ellos interactúan con el mundo y con sus congéneres, poseen vida social y mental antes de producir discurso. Pero en el momento en que la experiencia vivida logra decantarse mediante una lengua, se produce una comprensión, un darse cuenta difícil de lograr por otro medio.
Estudios en psicolingüística del desarrollo de investigadoras como Annette Karmeloff-Smith, Susan Carey o Sandra Watson aportan evidencia que permite entender que rotular objetos, ponerles nombres a las cosas durante sus interacciones con otros, permite a los niños construir categorías, conceptualizar y en últimas conocer su mundo. Esta misma posibilidad se observa en la filogenia humana. De acuerdo con el filólogo español Jorge Fernández Jaén, dos precursores cognitivos llevaron a la aparición del lenguaje en la especie humana. Para simbolizar. Respecto de la primera, la capacidad lingüística no podría haber surgido en especies que no hubiesen desarrollado mecanismos de comunicación, condición esta sin duda necesaria para nuestra supervivencia como especie gregaria. Respecto de la segunda, puesto que la capacidad lingüística es básicamente abstracta, solo especies que hubiesen adquirido una capacidad simbólica avanzada podrían haber desarrollado lenguaje. El profesor Fernández plantea que indicios de producciones humanas prehistóricas, tales como los dibujos rupestres, las herramientas sofisticadas y los rituales funerarios, son indicativos de una capacidad de abstracción cognitiva como la que se ha logrado cuando se adquiere una lengua. Así, el lenguaje apareció y persistió en la evolución de la especie humana por su utilidad como medio, el más eficaz de comunicación. Su eficacia radica en el hecho de que el lenguaje permite convertir la complejidad de la experiencia vivida en conceptos psicológicamente operables y comunicables, es decir, permite el conocimiento. No por sabida, la relación lenguaje-conocimiento es simple y clara. La universalidad de esta idea no ha impedido la aparición de planteamientos muy diversos sobre su naturaleza exacta, en infinidad de dominios de interés y con presupuestos teóricos muy diversos. Me propongo en estas líneas llevar a cabo una reflexión sobre tres posibles caminos para entender la relación lenguaje-conocimiento. Debo decir, sin embargo, que mis pretensiones son bastante específicas. Como corresponde a mi condición de persona dedicada al estudio del lenguaje como atributo intelectual, asumiré la perspectiva psicolingüística en tres posibles concepciones del lenguaje que comportan la idea de su conexión con el conocimiento. Pero además, como corresponde a mi condición de pedagoga de la lengua, exploraré cada una de estas concepciones desde la perspectiva de su injerencia en el proceso de aprendizaje, más exactamente el aprendizaje escolar. La pregunta que guiará esta reflexión será entonces, ¿cómo entender la relación entre el lenguaje y el conocimiento durante el aprendizaje? Son tres las miradas que quisiera explorar. La del lenguaje como mecanismo de representación que obedece a la idea clásica de la necesidad de códigos simbólicos para expresar conocimiento, la del lenguaje como herramienta de comunicación que apuesta por una perspectiva del lenguaje como puente entre el conocimiento compartido y el conocimiento individual, y finalmente la idea del lenguaje como actividad social, cognitiva, de producción de sentido en la que la acción lingüística misma es, de hecho, una actividad de construcción de conocimiento. Intentaré aproximarme a cada una de estas perspectivas con la atención puesta en lo que cada una de ellas implica respecto de la función lingüístico-cognitiva que se pone en juego y respecto del mensaje que ello envía a aquel interesado en la formación lingüística en contextos educativos. Primera aproximación: el lenguaje como conocimiento representado. Esta primera mirada corresponde a la perspectiva cognitivista en psicología del conocimiento, en la que éste se expresa mediante el lenguaje. De acuerdo con este punto de vista, el conocimiento surge primero en el individuo en la forma de una especie de imagen, marco o esquema mental, para luego ser comunicado o expresado mediante procesos de simbolización o codificación de estados psicológicos preexistentes. El lenguaje humano sería aquí un vehículo de codificación, registro y almacenamiento de información,
de algo que ya existe en independencia del medio en el que se expresa. En la base de tal planteamiento hay un énfasis en la lengua desde el punto de vista de su función formal representacional, en la que se reconoce a la cognición humana como eminentemente simbólica. Remite esta idea al planteamiento clásico de que diferentes dominios de conocimiento han construido en cada lengua natural sistemas lingüísticos que surgen y se acomodan a las particularidades del saber específico de que se trata. Las disciplinas científicas, por ejemplo, pueden reconocerse no solo por el cuerpo de teorías y principios que construyen, sino por las formas discursivas, gramaticales y terminológicas que lo representan. Así, para la mirada representacional, comprender el mundo desde la perspectiva científica supone la construcción de marcos conceptuales particulares que logran su concepción mediante palabras. Una palabra, especialmente aquella puesta en el marco de una especialidad científica, expresa entonces un entendimiento particular de nuestra realidad. Cabe mencionar en este punto los llamados lenguajes de especialidad, aquellos estudiados en lingüística por la disciplina terminológica o el estudio de las palabras según áreas de conocimiento o de actividad. De acuerdo con la lexicógrafa española María Isabel Santamaría, la terminología como disciplina que se ocupa de los términos de especialidad se basa en elementos de la lingüística, de las ciencias cognitivas y de las distintas especialidades. Para la lingüística, los términos son un conjunto de signos lingüísticos que constituyen un subconjunto dentro del componente léxico de la gramática de una lengua. Los términos para la lingüística no son diferentes de las palabras, son unidades léxicas que forman parte de la competencia léxica de un hablante, competencia que puede ser general, común a todos los hablantes, o especializada, restringida a un grupo de hablantes. Por tanto, los términos o unidades terminológicas son unidades léxicas que en determinados contextos adquieren un valor especializado. Para las distintas teorías del conocimiento, los términos son un conjunto de unidades cognitivas que representan el conocimiento especializado. Por un lado, son unidades de conocimiento, en tanto que los hablantes se acercan al mundo a través de ellas. Por otro, son unidades de representación que sirven para organizar el conocimiento especializado. Los términos son una manera de conocer. Para las diferentes disciplinas científico-técnicas, los términos son un conjunto de unidades de expresión y comunicación que permiten transferir el conocimiento especializado. Los términos son una forma de comunicar. Agregaría de mi parte que los términos son una forma de enseñar. Y en efecto, enseñar y aprender contenidos disciplinares específicos en la escuela implica también dotar al estudiante de herramientas lingüísticas, palabras y también giros gramaticales, estructuras expositivas y secuencias argumentativas que le permitan aproximarse a campos de conocimiento, disciplinas o actividades que se alejan de su vivencia cotidiana. Según esta idea, resulta comprensible que muchas actividades escolares tengan como función que el estudiante perciba la necesidad de rotular el conocimiento aprendido en algún código, casi siempre verbal, convencionalmente reconocido como el adecuado para el dominio específico que se esté aprendiendo. Y en este mismo orden de ideas, que las evaluaciones escolares se realicen estudiando la mediación lingüística, usualmente el registro académico científico de la lengua escrita. El aprendiz muestra o demuestra lo logrado mediante su expresión en códigos lingüísticos, en todo caso, adecuados al dominio de conocimiento de lo aprendido. Esta mirada a la enseñanza de contenidos disciplinares encuentra apoyo en resultados de investigaciones. En estudios sobre enseñanza de la lengua y sobre el léxico disponible en contextos educativos, la competencia en un dominio específico tiene como indicador el nivel de apropiación y precisión del vocabulario que cada escolar usa cuando produce y comprende discurso. En estudios que dan cuenta de procesos de adquisición de conocimiento experto por parte de escolares, el aprendizaje de palabras de dominio específico
por ejemplo, los nombres de tipos de aves, las formas de poder político, las clases de nutrientes o los movimientos artísticos, ha sido una medida de logro de aprendizaje como un objetivo pedagógico per se. La experticia en un dominio de conocimiento específico involucra la comprensión de distinciones cada vez más sutiles, lo que sugiere el aprendizaje terminológico y, por supuesto, su enseñanza. Tal como lo expresa Juan Carlos Vergara en el marco de planteamientos sobre la divulgación científica en español, este desarrollo plantea grandes retos a los docentes e investigadores de la enseñanza de la lengua española. Entre ellos, podemos mencionar el aspecto relacionado con el léxico científico y tecnológico en los procesos de aprendizaje, la homogenización de los vocablos especializados del inglés al español en el ámbito hispanohablante, el nivel de lectura de textos científicos de nuestros adolescentes, la lucha constante contra el atractor de un suprasistema de prestigio en estos ámbitos, el idioma inglés, y no por último, menos importante, el índice de los niveles de apropiación y valor de la ciencia en lengua española que justifique su traducción en otras lenguas. Enfrentar y superar el reto del enriquecimiento expresivo de futuras generaciones justifica sin duda mantener puesta la atención en los niveles más básicos de la organización de una lengua natural. Alcanzar la palabra precisa, el giro gramatical adecuado o la hilación textual indicada son propósitos que deberían rescatarse como objetivos en la formación lingüística de nuestros estudiantes. Segunda aproximación: el lenguaje en la construcción de significados compartidos. La segunda mirada que consideraré tiene que ver con el enfoque socioconstructivista sobre la conexión entre el lenguaje y el conocimiento, perspectiva fundamentada en las ideas del psicólogo soviético Lev Vygotsky. Este autor sostiene que la vida intelectual de una persona no se forma de manera aislada de su entorno social y cultural. Así, toda construcción conceptual ocurre primero en el ámbito social, donde se genera un fenómeno interpsicológico y posteriormente se traslada al ámbito mental y adquiere allí una realidad intrapsicológica. Este proceso ocurre gracias a mediadores socioculturales presentes en toda comunidad, entre los cuales los principales son sin duda las lenguas naturales. El lenguaje adquiere aquí un estatus mucho más protagónico que para los planteamientos cognitivistas ya expuestos, puesto que es precisamente la mediación lingüística entre lo externo y lo interno lo que debe ocurrir para que exista conocimiento. El constructivismo sociocultural reconoce que la función interactiva comunicativa del lenguaje cumple un papel clave en la construcción individual del mundo mental. Las lenguas y otras herramientas semióticas harían posible por esta vía el aprendizaje. La mirada de la interacción lingüística como vehículo para el desarrollo intelectual sugiere la adopción de enfoques de corte cognitivo para la comprensión de la situación comunicativa. Los enunciados producidos por los interlocutores en una conversación son las cabezas visibles de un amplio mundo conceptual compartido o al menos compartible para alguien que quiera inferir de allí, entre muchas cosas, conocimiento. La referencia a los modelos inferenciales de comunicación no debe pasarse por alto. El planteamiento inferencial reconoce el papel de los sistemas de significación en la comunicación, pero no en su sentido representacional. Tales sistemas, entre los cuales se encuentran las lenguas, sirven de mensajeros para el envío de claves relevantes a partir de las cuales se puede derivar el sentido que cada interlocutor desea transmitir. Es entonces la inferencia, un proceso cognitivo, el elemento fundamental para que ocurra la comunicación y por ende la construcción colectiva de conocimiento. Como se puede observar, estamos ante un modelo de comunicación que valora y subraya el papel de la cognición en el proceso de intercambio verbal. Cuando dos individuos se comunican, dos mentes, dos cerebros y dos conjuntos de entendimientos entran en contacto. Si el intercambio es feliz, cada participante avanza en su conocimiento del mundo. En esta línea de ideas,
es fácil entender por qué el aprendizaje escolar se encuentra inserto en actividades de naturaleza colectiva que llevan a cabo profesores y alumnos en un entorno específico culturalmente organizado, el aula de clase. En otras palabras, y desde el punto de vista de los modelos inferenciales de la comunicación, como el principio de cooperación de Paul Grice o la teoría de la relevancia de Daniel Sperber y Deidre Wilson, el aprendizaje es posible gracias a que los eventos de interacción lingüístico-comunicativa que ocurren en el aula conducen a la construcción conjunta de significados. En el contexto de la investigación contemporánea en psicopedagogía, investigadores como César Coll han desarrollado una explicación del aprendizaje escolar que supone, emulando la concepción inferencial de la comunicación, una actividad en la que al menos dos sistemas de conocimientos, conceptos, experiencias, valores se encuentran, se confrontan, se transforman y se reorganizan a fin de producir aquello que Coll llama sistemas de significados compartidos. De acuerdo con este autor, al inicio de la comunicación didáctica, las interacciones están llenas de inferencias incompletas o equivocadas. Se trata, sin embargo, de una fase necesaria en la que la participación del estudiante lleva al profesor a identificar entornos de relevancia comunes en relación con el dominio de conocimiento que esté en juego. Una vez establecidas las interacciones comunicativas, es decir, los propósitos de aprendizaje, la tarea consiste en hacer evolucionar el universo intelectual de los alumnos, ampliándolo y enriqueciéndolo de forma que los participantes vayan compartiendo progresivamente cada vez más significados relevantes para el contenido de la clase. El reto aquí es encontrar las interacciones comunicativas adecuadas para evitar los malentendidos, las rupturas y las incomprensiones mutuas y solucionarlos cuando se producen. Si todo va bien, el proceso evolucionaría lo suficiente como para que al final el sistema de significados y sentidos que da cuenta de un contenido específico sea el mismo para el profesor y sus alumnos y en consecuencia todas las inferencias que se hagan partan de presupuestos conceptuales, actitudinales y pragmáticos comunes. Existen dos condiciones importantes para que un evento comunicativo pedagógico alcance el éxito. Por un lado, es necesario que el intercambio pedagógico ocurra con arreglo de parte de cada interlocutor a una ética de la interacción que abogue por un discurso relevante, informativo, veraz, completo y textualmente adecuado. Cobran aquí sentido propuestas que llaman al uso claro, preciso, justo, cabal y elocuente de la lengua. Solo si se alcanzan las condiciones de una verdadera cooperación en el intercambio verbal, podremos aspirar a un aprendizaje profundo y, consecuentemente, a una enseñanza de calidad. En segundo lugar, se requiere por parte del estudiante de un compromiso, una implicación personal y con el grupo con el que interactúa una búsqueda de significado en la vivencia comunicativa compartida. Ello se logra mediante la participación. Una situación pedagógica en la que solo intervenga el profesor difícilmente permite la necesaria internalización del conocimiento. Es tarea de todos los involucrados en la situación comunicativa construir comunidad, una comunidad de aprendizaje en la que, como lo plantean Leonor Camargo y sus colegas en el marco de su propuesta para enseñar a argumentar en geometría, aprender es participar. Tercera aproximación, lenguaje como acción que es conocimiento. Derivada de la perspectiva anterior, el último punto de vista que presentaré corresponde al llamado socioconstructivismo discursivo. De acuerdo con esta mirada, la actividad lingüística, al ser una actividad de construcción de sentidos, es esencialmente un proceso de producción de conocimiento. Así, la puesta en marcha de los mecanismos significantes y su realización en el discurso es de hecho conocimiento. De acuerdo con el psicolingüista belga Jean-Paul Broncard, el acceso a aquello que es específico del mundo humano se produce en el marco de actividades sociales en las que encontramos íntimamente integradas las producciones verbales discursivas.
Así pues, los discursos constituyen el objeto primero de la psicolingüística y no pueden analizarse al margen de las acciones no lingüísticas que mediatizan. Los significados de las unidades del lenguaje han de ser comprendidos consecuentemente como valores directamente relativos a la organización de los discursos en los que se insertan e indirectamente relativos a la organización de la acción que mediatiza el discurso. Es a través de esos valores discursivos como se elaboran las unidades de representación del mundo. De acuerdo con el socioconstructivismo discursivo, el lenguaje no es solamente un instrumento para la comunicación, sino que es la fuerza fundamental que configura el pensamiento. En palabras del lingüista británico Michael Halliday, el lenguaje no es un dominio de conocimiento, el lenguaje es una condición para la cognición humana. Es el proceso por medio del cual la experiencia se vuelve conocimiento. En consecuencia, una explicación del aprendizaje que asuma esta mirada debe basarse en modelos de desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa del individuo. Esta posición, la más radical de las tres aquí presentadas, convierte al lenguaje en elemento que se confunde con el aprendizaje mismo. El socioconstructivismo discursivo enfatiza en que el lenguaje, en vez de reflejar pasivamente cierta estructura conceptual preexistente, participa en la aparición de tal estructura. Para el asunto particular del aprendizaje escolar, Halliday nos recomienda que debemos abandonar la noción de correspondencia ingenua entre el lenguaje y el conocimiento y adoptar una perspectiva de cognición en acción. Las formas lingüísticas específicas de cierto dominio de conocimiento demuestran cómo éste no simplemente refleja o describe la experiencia humana, en vez de ello, la interpreta y la construye. Toda teoría de cualquier área de conocimiento que pueda entenderse finalmente como una construcción lingüística de la experiencia y un enunciado cualquiera, al ser producto de una situación de enunciación específica, la define desde tres puntos de vista: el de los contenidos que admite, el de los recursos lingüísticos que permite y el de las estrategias de organización discursivo-cognitiva que reconoce como válidas. Aterrizadas al aula de clase, estas prácticas discursivas, que son entonces el germen del aprendizaje de un dominio específico de conocimiento, se instauran según aquello de lo que es pertinente hablar. Los recursos léxicos, gramaticales y textuales que resultan adecuados para su tratamiento lingüístico y la estructura retórica resultado de lo aprendido. Cobra sentido aquí la propuesta del psicólogo norteamericano Jerome Bruner de un modelo de cognición humana en donde dos formas de acción discursivas están representando dos formas diferentes y no excluyentes de conocer y, en consecuencia, de aprender: el pensamiento lógico y el pensamiento narrativo. El autor propone, al tenor de la perspectiva que estamos discutiendo, que cada una de estas formas de conocer tiene su correspondiente organización enunciativa: el argumento lógico, por un lado, y la narración de historias, por el otro. Según Bruner, los intentos de reducir una modalidad a la otra o de ignorar una a expensas de la otra hacen perder inevitablemente la rica diversidad que encierra el pensamiento. Al trasladar esta mirada a la situación pedagógica, dirigimos nuestra atención a todas las formas de discurso que circulan en el aula de clase. Así, un buen número de trabajos de investigación ha propuesto enfoques para el aprendizaje escolar en donde enseñar un cierto contenido disciplinar corresponde básicamente a enseñar el discurso propio de tal disciplina. Esto supone desarrollar competencias para la comprensión y la expresión de contenidos específicos, puesto que estas son maneras particulares de organizar y entender la experiencia. Emilce Moreno y Gerald Mateos, en su aplicación del concepto de literacidad disciplinar, plantean que un enfoque de enseñanza basado en el discurso permitiría ofrecer estrategias cognitivas para apoyar la comprensión y producción de textos complejos, formar a los estudiantes en procesos epistemológicos o cognitivos propios de una disciplina dada,
enseñar el análisis retórico y lingüístico de prácticas con énfasis en cómo el lenguaje y el pensamiento funcionan dentro de las tradiciones disciplinares y evidenciar las prácticas culturales que median el proceso cognitivo y el trabajo de producción de conocimiento disciplinario. Los estudiantes aprenden códigos, reglas, convenciones textuales y discursivas que les permiten participar, razonar, socializar y criticar desde un marco epistémico definido. En una dirección similar, otros trabajos de investigación han centrado su atención en el discurso presente en el aula de clase, el discurso del profesor y su relación con el discurso de las disciplinas. Asuntos como la hibridación discursiva, la transposición didáctica de la retórica científica, la incorporación de elementos modalizadores en el texto académico y la conexión con elementos discursivos narrativos para relacionar la academia con la cotidianidad son algunas de las características que se observan en el discurso de profesores en ejercicio. Asumir estos asuntos como problemas pedagógicos podría conducir a que se hagan presentes en programas de formación inicial de profesores. Centrar la atención en el desarrollo de la capacidad discursiva del profesor de cualquier disciplina podría abrir el camino para que las mentes jóvenes que estarán en sus manos se abran a la posibilidad de conocer más allá de su experiencia individual. Palabras finales. Aspiro a que lo representado hasta aquí haya permitido un recorrido panorámico por la rica y dinámica conexión entre el lenguaje y el conocimiento en el contexto del proceso de aprendizaje. Cada una de las miradas consideradas alude a una dimensión de la lengua de importancia equiparable para la investigación psicolingüística, la adquisición y el uso del vocabulario y la gramática de una lengua, los mecanismos cognitivos que permiten la interacción verbal y el discurso como práctica social y cognitiva. Estas tres miradas, el lenguaje como representación, el lenguaje como comunicación y el lenguaje como acción discursiva, envían mensajes para todo aquel preocupado por la formación lingüística de generaciones futuras. Mensajes que pienso que son relevantes e importantes en contextos como este, el de la Academia Colombiana de la Lengua, en donde me consta que se comparten inquietudes y se realizan acciones para conservar y cultivar el potencial heurístico de las lenguas que los colombianos hablamos en la escuela y fuera de ella. Ya para terminar, quisiera volver al inicio de esta reflexión para considerar la relación entre la lengua y el pensamiento. Dice George Lakoff que sobre la base de mecanismos universales de construcción de conocimiento como la imaginería mental y la metáfora espacial que todo ser humano posee, cada lengua expresa su realidad de una manera específica. Esta posibilidad de diferenciación expresiva de cada lengua es testimonio de lo ingenioso, flexible e infinito que es el intelecto humano para imaginar, significar y expresar el conocimiento. Lida Boroditsky, científica cognitiva de la Universidad de California, nos cuenta de una comunidad de habitantes del nororiente australiano, los Cook Tayours, cuyos hablantes, en vez de utilizar expresiones espaciales como a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, utilizan puntos cardinales. En vez de decir tienes una hormiga en tu pie derecho, los Cook Tayours dirían tienes una hormiga al suroccidente de tu pie. O en vez de decir mueve el vaso hacia adelante, dirían mueve el vaso hacia el noreste. Los Cook Tayours no se saludan preguntando ¿cómo estás?, sino con la pregunta ¿a dónde vas? Y una respuesta posible es bueno, lejos, voy hacia el suroeste. ¿Y tú? Esta forma de manejar las relaciones espaciales hace que cada vez que salude a alguien, un hablante de esta lengua debe saber el punto cardinal exacto hacia dónde va. En consecuencia, los Cook Tayours han desarrollado una capacidad muy aguda de orientación espacial. Desde muy temprana edad, los niños que hablan Cook Tayours saben cuál es el norte, el sur, el oriente o el occidente. La capacidad que la mayoría de los hablantes del español simplemente no tenemos tan presente, porque no la necesitamos para interactuar entre nosotros. En cambio,
Los que hablamos español poseemos otras capacidades cognitivas que nuestra lengua nos permite. Para nosotros, la luna es femenina. Le atribuimos a ella propiedades cíclicas y protectoras. El futuro es indefinido, es incierto y muy lejano. El cielo es atmosférico y celestial al mismo tiempo. Los años que hemos vivido nos pertenecen y sabemos con total convicción que una cosa es ser y otra muy diferente es estar. Esta es también nuestra verdad. Muchas gracias. Señor don Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua, señores miembros de la Junta Directiva de la Corporación, académicos, Ángela, invitados especiales, amigos todos. Tengo el honor de recibir en nombre de la corporación a la profesora Ángela Camargo Uribe. Su camino docente, investigativo y de divulgación del conocimiento han sido una constante en su desempeño académico y laboral. Vinculada desde sus estudios de licenciatura a la Universidad Pedagógica Nacional, nos acostumbró a ver su nombre en las resoluciones del Consejo Superior del Alma Mater que relacionaban los estudiantes merecedores de matrícula de honor en cada semestre. La extraordinaria oportunidad que tuvo la profesora Ángela de contar en su momento con una nómina docente integrada por profesores de la talla de doña Lucía Tobón de Castro, don Flavio Valderrama, doña Virginia Triviño, don Enrique Hoyos Olier o don Rafael Cabanillas, quienes encarnaban de manera excepcional el espíritu innovador de la Escuela Normal Superior y de la Comisión Alemana, coordinado el primero en su momento por don José Francisco Socarrás, acompañado por don Agustín Nieto Caballero, don Tomás Rueda Vargas, don Luis Flores, don Luis López de Mesa o don Rafael Maya, y el segundo por doña Francisca Radka y sus compañeros. Se convirtió en un ambiente favorable que, unido a su disciplina, consolidó para la profesora Ángela el desarrollo de una verdadera vocación en el campo de la docencia del idioma desde ópticas modernas derivadas del desarrollo de la lingüística, de la psicología y de la neurología, hermanadas por el campo de las ciencias cognitivas. Esta formación profesional inicial se complementaría con sus estudios de posgrado en la Universidad de Utah y en su alma mater, siempre en el marco de los estudios pedagógicos conexos con la psicolingüística y el aprendizaje. Su magisterio lo ha ejercido principalmente en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también ha contribuido con su docencia en otros centros de educación superior como la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad Distrital y la Universidad de La Sabana, entre otros centros de educación superior. De su extensa y variada producción bibliográfica, quisiera resaltar en primer lugar su compromiso editorial con la revista Folios de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional, que ha permitido, desde sus primeros números hasta la fecha, contar con una publicación que no solo toma el pulso del desarrollo de la facultad, sino que orienta de manera serena y con calidad rigurosa a sus fieles lectores. A esta pasión por el cuidado de la edición universitaria se une una constante producción personal que, bajo la línea de las ciencias de la cognición y en particular de los estudios neuro y psicolingüísticos, ha brindado diversas perspectivas de acercamiento a temas como los lapsus linguae, los estilos cognitivos de aprendizaje o los procesos metacognitivos de procesamiento de la información y la autorreferencia en los procesos lectores y de escritura,
en especial en el campo léxico. Sin desconocer los logros en el ámbito de la docencia y la divulgación del conocimiento, es quizás en el campo de la investigación donde se evidencian sus mayores logros, ya sea en su producción personal como en las colaboraciones con colegas, principalmente en el grupo de investigación en estilos cognitivos. En este sentido, quisiera resaltar su trabajo sobre estilo cognitivo y logro en el sistema educativo como co-investigadora de un proyecto con el profesor Christian Hedrick, en donde el rigor del proceso investigativo se conjuga con la importancia de reconocer los estilos cognitivos de estudiantes de educación media y, de manera correlativa, valorar el trabajo de observación de docentes y entorno educativo para identificar cómo estos estilos cognitivos modifican los resultados de logro de los estudiantes y en qué medida su conocimiento y comprensión permiten mejorar los acercamientos al aprendizaje enmarcados en entornos socioculturales diversos y retadores en la educación contemporánea. De esta línea de investigación se desprende la necesidad urgente de reconocer los estilos cognitivos en nuestros estudiantes con dependencia o independencia de campo y partir de que, de acuerdo con su estilo personal, se debe entender que no todos los estudiantes son iguales en este aspecto y, en consecuencia, el docente debe acomodar su proceso didáctico a cada uno de estos estilos para obtener los logros de aprendizaje en cada asignatura. Otro de los desarrollos de este ámbito investigativo ha sido la pesquisa sobre los estilos comunicativos de los docentes, que permite evidenciar la importancia de dichos estilos en el éxito académico derivado de la acción comunicativa en el aula. El discurso de ingreso que acaba de leer la doctora Ángela se ha centrado en la reflexión sobre el triángulo virtuoso del conocimiento, el lenguaje y el aprendizaje, desde tres perspectivas distintas, pero complementarias. Su referencia a autores como Steven Pinker, Lev Vygotsky, Jerome Bruno o Antonio y Hannah Damasio nos brinda un recorrido relámpago por el vertiginoso desarrollo de las ciencias cognitivas, los modelos socioculturales del lenguaje, los estudios neurológicos de la razón y de los sentimientos y los retos de la comprensión científica del aprendizaje. Investigar sobre los procesos de aprendizaje no es solo una tarea para mejorar la calidad de la docencia, sino que implica toda una política de formación científica de muchas generaciones, que se reflejará en su impacto cultural, científico y académico. Somos herederos de una tradición, actores del presente y garantes de un futuro. El doctor Felipe Lucena Conde, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, en discurso pronunciado en la apertura del curso académico 1962-1963, afirmó, abro comillas, la universidad es un todo armónico y equilibrado. Sin una función docente y formativa adecuada, solo podría ser, en el mejor de los casos, un instituto científico. Sin labor investigativa, una escuela de enseñanza más o menos superior. Sin ciencias humanísticas, una escuela técnica. La verdadera universidad exige autenticidad y equilibrio en todas sus misiones, y la investigación no solo no rompe este equilibrio, sino que, por el contrario, bien orientada, contribuye a él sirviendo a los demás fines. Hasta aquí la cita del doctor Lucena. La profesora Camargo y su itinerario profesional es un modelo académico de ese equilibrio y compromiso con los fines de la Universidad de Excelencia
y calidad. En este momento quisiera traer a colación unas palabras de don Fernando Savater, quien dijo en su momento: para ser hombre no basta con nacer, sino que hay también que aprender. La genética nos predispone a llegar a ser humanos, pero solo por medio de la educación y la convivencia social conseguimos efectivamente serlo. Doctora Ángela, celebramos su ingreso a nuestra corporación y sabemos que su experiencia docente, editorial e investigativa contribuirá con el trabajo de cuidado de la norma idiomática y con el estudio científico de la lengua española en la academia, superando las ópticas basadas únicamente en la prescripción y ampliándolas al análisis del uso real de la lengua y al estudio integral de la complejidad del idioma. Muchas gracias.